Revelación progresiva. Alabanza en nombre del Señor. ¿Qué es eso? Revelación progresiva. Es cuando Dios tiene un propósito con algo y comienza a revelarlo a través de las edades, diferentes edades, diferentes tiempos. Comienza a dar un pedazo de los planes de Él en el futuro. Hoy principalmente, mucha gente celebra, y usted lo ve que caminan bien vestidos, hermanos amados, se compraron ropa nueva, llegan a las iglesias, hermanos amados, y están ellos celebrando, por decirlo así, lo que comúnmente se conoce como el Domingo de Ramos. Y ellos andan, hermanos amados, con ramas y se visten bonito y un montón de cosas. Pero cuando usted los para y le pregunta, yo quiero que tú me expliques a mí cuándo nació eso y qué significa eso, se quedan callados porque no saben. Porque para ellos simplemente es un día más que celebran, y las iglesias están llenas de estas mentalidades. Mucha gente en las iglesias que no saben ni lo que creen. Ellos siguen, hermanos amados, lo que otra gente hace, pero ellos mismos no tienen el conocimiento de lo que está pasando aquí. Y es importante que usted sepa, no simplemente lo que la gente hace y dice, sino que usted sepa la palabra, cómo nació esto, qué es esto, cuánto tiempo tardó, qué funciona en este asunto. Alabanza en nombre del Señor. Bueno, voy a comenzar a decirle que esto tomó 4,000 años. 4,000 años de Dios ministrando a ciertos profetas. Alabanza en nombre del Señor. No todos los profetas. A ciertos profetas, parte de una revelación que cuando ellos profetizaban, tal vez ni ellos mismos sabían lo que estaban profetizando. Es como si yo hablara algo y lo digo, pero yo no sé realmente el final cómo es. Alabanza en nombre del Señor. Y por 4,000 años el pueblo de Dios y diferentes profetas, de momentos Dios los paraba, abrían sus ojos, miraban al cielo con sus manos extendidas y profetizaban, hablaban algo, y la gente que le escuchaba posiblemente, muchos decían, ¿de qué estará hablando este profeta? Pero era algo que no era para el tiempo de ellos. Dios daba un pedazo, nada más. Era como un rompecabezas, y otro pedazo, otro profeta, cientos de años más tarde. Y cientos de años más tarde le daba otro pedazo, otro profeta. Y esa información se iba acumulando lentamente. Y por 4,000 años esto sucedió. Hasta que ocurre lo que vamos a hablar hoy. Aquí está el pueblo de Dios que estaba bien confundido, no sabían de lo que creían, como hay mucha gente en las iglesias que no sabe lo que creen. Y llega el momento, algo que yo creo que usted entienda, es que Jesús no podía hacer algo sin verificarlo primeramente, textualmente, y hablarlo a la gente que escuchaba, para que ellos entendieran lo que él quería decir y hacer. Dice el capítulo 21 de San Mateo: cuando se acercaron a Jesús, a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, significa casa de higos, casa de higos. Y es interesante porque cuando Salomón hizo el templo, que todo fue enchapado en oro, Dios le mandó a poner ciertas figuras en oro. Salomón no puso lo que dio la gana, ¿ok? Porque las cosas de Dios no es lo que a usted le dé la gana o a mí. Las cosas de Dios también descifradas, marcadas y pesadas. Y de las figuras que hizo Salomón, entre ellas habían palmeras. La palmera es símbolo de victoria, alabanza en nombre del Señor. Habían granadas, que son símbolos de revelaciones. Y habían este tipo de higos. ¿Por qué Jehová se antojó
de que Salomón pusiera esas figuras en oro en el templo? Bueno, es sencillo, hermano, porque yo no hace las cosas por hacerlo. No tengo nada que hacer, voy a poner esto. No, todo está completamente dimensionado en la mente de Dios. Los higos son símbolos de sanidades, de sanar. Por eso fue que cuando aquel varón tuvo aquella enfermedad, Jehová le mandó a poner una masa de higos y fue sanado por la mano de Jehová. Ahora, no, cuando se acercaron a la casa de las sanidades, tienen que entender estas cosas. Cuando se acercaron a la casa de las sanidades, dice la palabra, mire esto, versículo número 1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos. Mira lo que hace el Señor. Han pasado 4000 años. ¿Ok? Dios escogió todas las cosas, como dice él mismo, alabado sea su nombre, antes de la fundación del mundo. Él escogió la fecha que tú ibas a nacer. Él escogió el mes que tú ibas a nacer. Él escogió el país que tú ibas a nacer. Él escogió los padres que te iban a concebir a ti. Tú no eres un aborto de la naturaleza. Todo fue planificado y escogido y marcado por Dios. Alabanza en nombre del Señor. Hoy día en las iglesias tenemos unos desórdenes mentales. Amén. Aquí hay que hacer cirugías mentales porque hay mentes que están tan enfermas, hermanos amados, concernientes a la palabra de Dios, que andan vomitando disparates por las congregaciones, y mucha gente, hermanos amados, se están alimentando de algo completamente antibíblico. Ustedes notan unos errores, gente diciendo comentarios tan extraños, hermanos amados, fuera de la palabra de Dios. Toda esa gente se acumula a veces en las congregaciones. Ahora, no es interesante. Mire bien el texto sagrado, versículo número 2, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Dios se ubicó, mire lo que es la omnisciencia de Dios. Se tenía que ubicar frente donde había una aldea. Usted sabe que Jesús andaba por Jerusalén y por Israel, hacia el comando usted por la calle, ¿verdad? No, él no andaba así. Esa aldea había sido escogida. El hombre de esa aldea y los que viven ahí ni sabían por qué estaban ahí. Pero Dios escogió esa aldea, y en esa aldea había algo que Dios había escogido desde la fundación del mundo. Que en Israel no lo sabían, ni el dueño de la aldea lo sabía, ni nada, pero él lo sabía. Lo envió a esa aldea, y la Biblia dice, mire esto, que esté enfrente de vosotros. ¿Por qué dice que esté enfrente de vosotros? Porque habían otras aldeas que no estaban frente de ellos. Y ese número de aldeas que están allí, Jesús no iba a decir, mira, pues vete a aquella, o vete a aquella, tal vez lo otro. No. Los de Dios está bien definido. Quiero que vayan a una aldea. ¿Ustedes ven todas esas aldeas que están ahí? ¿Cuántas hay? ¿6, 8, 10? No. Ustedes van a ir la que está frente de vosotros. Ya ha sido escogida por mí desde antes, desde la eternidad. Y los discípulos están escuchando. Y le dice, van a ir ahí, mire esto, que esté frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada. ¿Usted está entendiendo? El asna atada estaba en la aldea, nadie la veía. Ni los discípulos ni la gente. Pero Dios sí. Cuando lleguen ustedes ahí, hay un asna atada. Está atada porque yo la até hace más de 4000 años atrás. Esa asna está ahí, con un propósito. ¿Se da cuenta cómo Dios controla todas las cosas? Mire esto. Ahora mire bien, sigue diciendo, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Esa asna tiene un pollino. Ese pollino no tiene millaje. Ese pollino nadie lo ha montado, porque yo no uso cosas usadas. Todo lo que yo uso es nuevo. Y ese pollino nadie se ha montado sobre él, porque yo no lo he permitido. Y cuando ese pollino nació, quién sabe, alguien quería montarse, yo lo saqué del medio. Ese pollino había sido reservado
como esa Anna, yo escogí para que pariera el pollino sin millaje que yo voy a usar. Más de 4,000 años atrás en términos humanos, pero en términos espirituales, desde las eternidades. Y la gente está por ahí como gallina sin cabeza con un pedazo de palma gritando sin saber lo que creen. Ahora mire bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 2. Y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Me lo van a traer. Los discípulos se preguntarán, bueno, Señor, ¿eso es propiedad privada? No, aquí en las cosas de la tierra nadie es privado. Todo lo que está en la tierra, incluyendo ustedes, son propiedad mía. ¿Ok? No te equivoques. Si tú le sirves a Cristo, tú eres propiedad de Dios. Si no le sirves, eres propiedad de Satanás. Pero estoy hablando de las cosas mías que me pertenecen. Esa Anna me la trae con ese pollino. Y si humanamente hablando, el hombre de la aldea te va a preguntar, mire cómo Dios conoce lo que usted va a hablar, antes que usted hable, antes que usted abra esa boca, ya Dios sabe lo que usted va a hablar. Somos unos muñequitos así como de plástico en las manos de Jesús. Y usted se cree que usted es grande. Usted cree que usted es poderoso. Usted es un pedacito de plasticina cerca del fuego, que es el Dios del cielo. ¿Y qué va a suceder? El hombre le va a hacer una pregunta. Mire esto, dice la palabra, mire esto. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita. Eso es suficiente porque es mi propiedad. El Señor lo necesita. Nada más, no de explicaciones. Y traerme esa Anna y traerme al pollino, mire esto, y luego los enviará. Mire cómo Dios controla el libre albedrío de la gente. Él los va a enviar. Porque yo dije que lo necesito. ¿Qué conexión tenía ese hombre con Dios? Para que dos extraños lleguen allí y le digan, ¿sabe qué? Queremos que nos dé ese pollino con la madre. Y él diga, llevárselo. Sin preguntar nada. Simplemente porque Jesús ya había dicho, el Señor lo necesita. Mire el panorama como cambia, hermanos amados. Porque usted le ha enseñado posiblemente un Cristo así de pequeño. Muchos que llegan a esta iglesia me traen aquí a un Cristo, hermanos amados, amén, de 1,5 pulgadas. Sus mentes están completamente congeladas. ¿Ok? Ahora yo creo que usted entienda bien porque esto es de los momentos más poderosos en la vida, amén, de la revelación progresiva en cuanto al ministerio del Señor Jesús. Alabanza el nombre de Dios. Ahí está el pueblo de Israel viendo todo esto. Los discípulos, todo el mundo está observando lo que está pasando. Ahora mira lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Todo esto aconteció ¿para qué? ¿Para qué? El pueblo de Israel se supone que supiera por lo menos lo que los profetas habían profetizado. No le digo que es revelación progresiva. Poco a poco Dios le da un pedacito a Abraham, un pedacito a Isaías, un pedacito a Jeremías, un pedacito a Zacarías en diferentes edades y tiempos. Ningún profeta tuvo una visión amplia y completa de lo que estaba pasando en esta profecía. Venía por pedazos, hermanos amados, como el que construye una casa. Primero traen el concreto, luego traen el techo, luego traen las paredes. Así fue Jehová haciendo este asunto. Ahora mire bien, amado. Mire su Biblia. Me gusta que use la Biblia. En esta iglesia se usa la Biblia. Si usted ve una iglesia de esas donde usted se siente en la Biblia, pues aquí no, aquí se usa la palabra del Señor. Mire bien. Jesús tenía que testificar por qué él hacía esto. Él no podía, alabanza el nombre del Señor, decir cosas simplemente por decir. Él tenía que llevar la profecía por las escrituras. Cuando él hace esto y se están preguntando, bueno, ¿y por qué el Señor hace estas cosas? Alabanza el nombre del Señor. Él contestó lo siguiente, verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mire esto, cuando dijo, ¿qué profecía es esa?
Esa profecía es la profecía número 33 en el Nuevo Testamento y la 14 en el Antiguo Testamento. Profecía cumplida número 33 es esa, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento la número 14. Todo estaba siguiendo la numeración profética de las profecías. Y Jesús, como Cristo, por supuesto, se las sabe de memoria porque Él fue quien las escribió. Estos hombres que profetizaron, Él puso para que ellos hablaran. ¿Qué fue lo que dijo este profeta? Versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hijo de animal de carga. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, Jesús tenía que, hermanos amados, citar para que estaban allí, que muchos de ellos ni entendían la palabra. Esto fue lo que profetizó el profeta Zacarías. Si usted va a la palabra del Señor y mire el libro de Zacarías, abra su Biblia, sacar el polvo, alabanza el nombre del Señor. Mire la palabra del Señor, Zacarías capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente, porque él no podía decir nada que no fuera profético, hermano. Zacarías 9, verso 9, él citó a este profeta. Dijo la palabra, mire, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Jesús inmediatamente tuvo que afirmar que esto era una profecía por el profeta Zacarías. Él no podía decir porque yo lo dije, no, hermano. Él tenía que enseñar que el pueblo de Israel tenía que conocer las profecías lineales. Entonces abrió los ojos. Y lo que él le quiso abrir el corazón se lo abrió. ¡Wow! Esta es una profecía dicha, alabanza el nombre del Señor, más de 700 años atrás. ¿Cómo Dios escoge un asno, una asna y un pollino y lo profetizó por uno de sus profetas antes de la fundación del mundo para cumplirse ahora? ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros cuando aprendemos esto no tenemos que sentirnos infelices, sentirnos agobiados, porque si Jehová es tu Dios, no tienes por qué temer. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven. Y el monte de Sión con Z, porque hay dos Siones en la Biblia, que no se equivoque. Uno con Z y uno con S. Y los dos son dos cosas diferentes. Alabanza el nombre del Señor. Ahora es importante que usted entienda, hermanos amados, que ahí cito, la razón por que yo hago esto es porque estoy cumpliendo con una profecía que yo di a mi siervo Zacarías. Entonces la gente que estaba allí, algunos de ellos, no todos, comenzaron a entender que era el plan profético de la venida del Mesías siendo cumplida en Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué sucede? Mire bien la palabra, no lo dejo ahí, dice, y los discípulos fueron, hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y la pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahí se sentó el Señor sobre ese pollino que no tenía millaje, porque cuando Jesús compra un auto lo compra sin millaje. Jesús no usa cosas usadas, solamente a nosotros, que nos limpió con su sangre. Y tú fuiste usado por el diablo por muchos años, y yo también. Cometimos fechorías y pecados, fuimos usados por Satanás, pero la sangre de Cristo de transparencia, hermanos amados, nos purificó y nos ve limpios ante su presencia. La gente le predica a un Jesús hoy día plástico, le acabo de decir, un Jesús, hermanos amados, de muñequito. Yo veo en las iglesias, hermanos, del 5, 10, 15 años en las iglesias, y su Cristo mide 1,5 pulgadas. Alabanza y nombre de Dios, no es rey para ellos.
Ahora mire bien, la palabra del Señor sigue diciendo, para que cuando usted salga y camine por ahí, vea gente, diga, ay, esta gente sabrá lo que tuvo que pasar por 4000 años los profetas de Dios para que esa señora que anda por ahí pueda llevar esa jama de palma. Usted le pregunta a muchos pastores y saben dar la respuesta. Ahora mire bien la palabra, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Una de las cosas más poderosas es que el hombre de Dios tiene que hacer las cosas exactas como Jesús manda. No como usted le da la gana, sino como Jesús manda. Ellos no fueron a la aldea del lado, ni la de atrás, ni del otro lado. Ellos fueron a la aldea que estaba al frente. Ahí Jesús tenía estacionado, amén, desde antes de la fundación del mundo, esa asna con ese pollino. La omnisciencia poderosa de Dios. Alabanza en nombre del Señor. Ahora notas algo interesante. Verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, mire esto, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Profecía número 15 cumplida en el Antiguo Testamento. Todo iba de una manera cronológica. El Señor no es loco. Profecía número 15 del Antiguo Testamento. ¡Pum! Cumplida ahí. Él tenía que llevar un récord. Porque Dios no puede hacer cosas sin tener evidencia. ¿Ve? Muchos de ustedes le han predicado un Dios loco. Un Dios sin rumbo. Un Dios sin norte. Que usted hace lo que le da la gana y supuestamente Dios está con ustedes. Y eso no funciona así. Dios bien es claro, explícito y lineal. No es ese Dios desordenado que muchos de ustedes entienden. Cuando digo ustedes me refiero no solamente aquí, sino en cualquier país que me estén viendo. Ahora noten algo interesante. Verso 9. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el hijo de David. Ahí comienza la gente, el Espíritu Santo vino. Cuando estudió esa primera profecía, la número 14, que habla, hermanos amados, acerca de esta asna y este pollino, Dios le abrió los ojos porque nadie podía verbalmente decir, hermanos amados, Jesús hijo de David, porque una profecía mesiánica. Eso fue lo que pasó con Bartimeo, que Bartimeo comenzó a gritar allá en la ciudad que estaba allí sentado, hermanos amados, en Jericó, diciendo, hijo de David, Jesús, hijo de David. Nadie sabía lo que eso representaba. Hijo de David era un título mesiánico. Y para que usted sepa las cosas espirituales, solamente el Espíritu Santo te las puede revelar. Otros decían, ese es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret porque era de la ciudad de Nazaret. Pero decían, no es hijo de David. ¿Se da cuenta cómo Dios conoce a la gente? Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, versículo número 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y comienzan a verbalizar, comienzan a hablar. Wow, las profecías se están cumpliendo. Se están cumpliendo las profecías, porque la mitad del pueblo estaba ciego, como en las iglesias. Mucha gente que escucha la palabra, muchos están sordos, otros no, espiritualmente hablando. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Dios tiene que hacer algo supernatural para dejar saber su presencia. Y por eso es que a veces las palabras confunden a la gente. Alabanza en nombre del Señor. Dios siempre lo ha hecho así. Cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota, el 14 de abril, ¿ok? La temperatura estaba a 56 grados. Alabanza en nombre del Señor. La tierra tembló. El temblor de tierra era una señal de Jehová. Entonces, cuando usted mira esto y yo comienzo a gritar, Hosana, hijo de David, Dios tenía que respaldar eso con una manifestación supernatural. Para que el pueblo, ay, mira, es cierto, porque usted mira la escritura, cuando Dios mandó un temblor de tierra, era una señal divina de él.
Ahí no había gente, hermanos amados, llamando por celulares, diciendo, mira, me parece, no estoy seguro, a lo mejor, quién sabe, nada de eso. Mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad, aquí pusieron se conmovió, eso es lo que no me gusta a mí las traducciones, pero fue que todo Jerusalén tembló, hubo un temblor de tierra, de que los sismólogos nunca pudieron apuntar este detalle. Pero ¿qué magnitud tenía ese temblor de tierra? Posiblemente 3.3 o hasta 4. Y la gente tembló. Algunos se cayeron. Entonces mucho, era la señal divina de Dios. Dios está entrando por Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad tan santa. Dios le deja saber a la multitud quién es Él. ¿Ve? Y ustedes pues muchas veces está la hermanita le enseñó y el hermanito le enseñó y usted está ahí, hermanos amados, con su mente, con una tela de araña y anda con un pedazo de palma por ahí, pero usted no sabe de lo que está haciendo. Mejor hágase una chiringa o un volantín como hacía yo cuando jovencito en Puerto Rico con las pencas de las palmas. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor. Versículo número 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaron. ¿Por qué hicieron esa pregunta? La pregunta la hicieron porque no simplemente la gente estaba gritando, Hosana, y este es el Señor, sino porque vieron la manifestación divina de que Jesús puso a temblar a Jerusalén por unos segundos. Alabanza en nombre del Señor. Entonces eso le llamó la atención a la gente, como pasó allá en el lago de Galilea, cuando Jesús apagó el viento que soplaba. Y ¿quién es este? Que aún el mal le obedece. Ese mismo pensamiento. Ahí cayó un silencio de momento en ese temblor. ¿Se da cuenta? Todo escogido por el Señor, todo estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Alabanza en nombre de Jesús. Ahora, note algo interesante, dice la palabra, y la gente decía, este es Jesús el profeta. Mire esto, cuando yo comencé a decir Jesús el profeta, Jesús el profeta, Jesús el profeta, fue que el Espíritu Santo, vaya conmigo Deuteronomio 18, 18, mire su Biblia, Deuteronomio 18, 18. Mire la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Deuteronomio 18, 18. El mismo Espíritu comenzó a revelar estas cosas a los que Dios quería, no a todos. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pues ese es el profeta que ellos están comenzando a testificar ahí. Porque cuando vieron el temblor de tierra, yo creo que usted entiende, hermanos amados, que el pueblo de Israel sabía cuando Dios hablaba. Porque cuando Moisés subió al monte Sinaí, hubieron temblores de tierra. Ellos están identificados que el temblor de tierra es Jehová. ¿Ve? Entonces ahí comienzan a testificar y a decir, pues este es el profeta. Este es el profeta porque así mismo se manifestaba Jehová allá en los tiempos de Moisés. Y ese espíritu cayó. Pero le añaden algo diferente. ¿Ve? Y es ahí donde la gente comienza. Jesús tenía que hacer esto. Tenía que hacer esto porque él tenía, hermanos amados, que dar por seguro que la gente supiera quién era él. Él se cayó todo esto por todo el tiempo que estuvo. Como yo le predicaba anoche acerca del monte alto, del levantamiento de la iglesia y la enseñanza a los discípulos o a la iglesia de él. Pues ahora ellos entienden mejor. Este es no simplemente el profeta que Dios profetizó por la boca de su siervo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta entre medio de sus hermanos yo pondré, era él. Pero muchos no lo conocían.
Pero entonces el Espíritu Santo añade algo y dice, mire esto, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Por qué de Nazaret de Galilea? Porque habían otros Jesús en otras ciudades, alabanza el nombre del Señor. Por eso es que a los discípulos le ponían ciertas cosas y a los siervos de Dios, por ejemplo, Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo vivía en Tarso, ¿ok? Jesús de Nazaret, porque había otros Jesús que vivían en otras aldeas por allá. No había solamente un solo Judas. Usted piensa en Judas como el único Judas de los apóstoles. No, había muchísimos Judas, eran nombres comunes. Igual que Simón. Si el Señor le cambiaba los nombres. Entonces ellos entienden la profecía de Moisés se cumplió ahí. Y el pueblo está comenzando a entender los misterios de Dios, alabanza el nombre del Señor, cumpliéndose delante de sus ojos. Pero había otras cosas que esperaban los judíos y los israelitas que tenían que suceder. Era que el Mesías tenía que hacer sanidades. ¿Ve? Esa fue la confusión de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estuvo en un momento dado en la cárcel, mandó a sus discípulos, que eran esenios, como Juan era esenio, allá del Valle de la Santidad, en Coram, los envió y preguntando, pregúntenle a Jesús si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Jesús en ningún momento le dice, mira, dile a Juan el Bautista que yo soy el Mesías. No le dijo eso, porque la única manera que el pueblo de Dios iba a entender no era por lo que verbalmente se dijera por los labios, sino por los hechos. Jesús enseñó eso, no me creáis a mí, en un momento dado dijo, creer a las señales que yo hago. Porque las señales, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la universidad, nunca me olvido de esto, siempre me acuerdo de esto, que hablo de este tema, porque la persona que me tocó a mí para escribir mi tesis fue el doctor Willis Elliot. Willis Elliot era un hombre que tenía como 15 doctorados, era un filólogo tremendo, era de allá de Israel. Y me acuerdo ese día que él cogió papeles en blanco y nos los puso encima de los escritorios. Y nos dijo, solamente le ponen el nombre suyo y me le ponen el tema que usted va a usar para escribir la tesis del doctorado. Y yo me acuerdo que yo había escogido este tema hacía tiempo, pero necesitaba una cita que valorara el título de mi tesis. Entonces yo escribí lo que yo siempre creí y lo que siempre predico y enseño. Le dije, los milagros tienen su propia lengua. Jesús no tiene que hablar por los milagros, porque Jesús le dio su propia lengua a cada milagro. Y cada milagro habla por sí mismo, por su propia lengua, sin usar la lengua de Jesús. Y se me quedó mirando el viejito y dice, ese es un tema bien profundo. Sí. Me dice, ok, necesito una citación, me dijo. Y ahí fue que yo me rompí la cabeza. Yo comencé a buscar, me metí en la librería de la universidad y buscaba y no aparecía, hasta que me vino a los oídos. Yo había escuchado algo similar cuando leía los libros de San Agustín. Él escribió La Ciudad de Dios, escribió Confesiones, escribió La Trinidad. Y yo había visto algo de San Agustín en mis lecturas que tenía que hacer obligatoriamente. Y me puse a buscar y lo encontré. Donde él dice, los milagros hablan por sí mismos. Y la cogí rápido. Y la puse en mi tesis. Y así fue como pude hacer mi tesis. Pues digo esto en mi vida personal que pasó hace años atrás. Cuando era estudiante universitario, 14 años estuve en la universidad. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando aquí, hermanos amados, mire esto, donde está diciendo la palabra del Señor.
Verso 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al decir eso, alabanza el nombre del Señor, estaba citando, como acabo de mencionar, la profecía que Moisés dio, Moshe Manú, porque Moisés cuando nació le pusieron un nombre egipcio, le pusieron Manú, que significa mojado, sacado del agua. Pero ¿qué sucede entonces cuando el pueblo de Israel le puso Moshe? Moshe es en el hebreo, Moshe, y en inglés es Moses, en español es Moisés. Todo significa lo mismo, sacado del agua. Pero cuando la princesa le puso el nombre, le puso Manú, porque en egipcio Manú es sacado del agua. Ahora, esa profecía de Manú, de Moshe, de Moses, de Moisés, que él profetizó allá en Deuteronomio 18, es la que el Espíritu Santo puso en la boca de la gente que estaba allí. Así que los identificó como uno, el Mesías prometido, menos amado, citándole la cita de Zacarías 9:9 acerca del asna del pollino, y ahora la profecía de Moisés en Deuteronomio. Pero no lo dejaba ahí. Eso tenía que verificar que el pueblo de Israel supiera que ese momento era un momento histórico, la historia de él, que el cual hoy día la gente celebra, un día como hoy. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire la palabra, dice la palabra del Señor claramente, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Él entraba primero. Él tenía que hacer algo. Hubieron dos purificaciones. Una purificación fue la que le escribió allá en Juan, alabanza en nombre del Señor, capítulo 2, versículo 13. En aquella ocasión Jesús hace una purificación y él hace un fuete, un látigo. Él mismo hizo el látigo y le cayó a fuetazo a la gente allí. Jesús usa látigo de vez en cuando, hermano. Porque hay gente que necesitan algunos latigazos de Jesús para que se enderecen. Porque llegan al templo sin purificación, andan sucios espiritualmente hablando, no se consagran, se meten en lugares, se meten en la baja, después que se de la baja se mete en la iglesia, después de la iglesia se mete en la baja de nuevo. Pues hay gente que andan así completamente espiritualmente hablando sucio o haciendo quién sabe cuántas barbaridades. En esta purificación, alabanza el nombre del Señor, que es la segunda purificación que él hace, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. En el templo de Dios, no se olvide de eso, el templo es de Dios, el templo no es del pastor, hermanos amados, el templo es del Señor. Lo que usted hace, Jehová Dios, estas palabras, ¿quién hay de vosotros que encienda las luces de mi casa y no sea bendecido? Hay gente que entran al templo, hermanos amados, como si fueran al parque a comer carne asada. Falta de reverencia, falta de temor. La casa de Dios es santa, pura, no porque usted esté aquí, sino porque Él habita en esta casa. Y como Él es santo y Dios no habita donde no hay santidad, por eso es que hay muchos lugares donde la gente brinca y salta y llora, hermanos amados, y no se mueve nada, sino un espíritu de confusión y de imitación del diablo. Y la gente, como está ciego, pues no entiende, hermanos amados, que es el diablo manifestándose y que no es el Señor. Están ciegos y sordos. Pero había ciertas señales de sordera que el Mesías tenía que hacer. Por eso fue que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, mira, Juan está preguntando si tú eres el que ha de venir o otro. Dile a Juan que los ciegos ven. Dile a Juan que los sordos oyen. Y dile a Juan que los muertos son resucitados. Eran señales mesiánicas. Y el pueblo de Israel sabía que solamente Dios podía hacer eso. ¿Ok? Ahora, es aquí donde Jesús tiene que volver a clarificarle al pueblo de Israel y citar la profecía que él dio a través de sus siervos los profetas por 4000 años. Para que ellos entendieran. No se olvide que esta gente iba a la sinagoga siempre. Y si van a la sinagoga tienen que aprender algo. Porque hay gente, hermano, que vienen a la iglesia todo el tiempo y nunca aprende nada. Hermano, ni Juan 3:16 se saben. ¿Cuántos años lleva en la iglesia, hermano? Llevo 20 años. Y Juan 3 dice, ay, pues no lo sé, pastor. No sé. Tienen una mente que ha sido consumida por la calcoma. Y el aceite del Espíritu Santo no fluye en ellos. Yo necesito gente
con una mente sharp, como dicen, aguda, alabanza el nombre del Señor, para las cosas de Él. Ahora mire bien, dice la palabra en el versículo número 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Hay gente que ha hecho de la casa de Dios un negocio. Hay gente que, hermanos amados, yo he ido a iglesias, no voy a decir el nombre, donde he entrado y allá tienen hasta, ¿cómo se llama? Un lugar de freír carne dentro del templo, y mientras la gente entra al templo, ellos están friendo carne para la venta. Y el olor a carne asada entra hasta el altar. Porque hay gente que han hecho eso, han corrompido la casa de Dios. Pues para que usted vea lo que Jesús hace con esa gente, la Biblia dice, mire esto, versículo número 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. En la escritura 3 veces Jesús se enojó. Y el griego dice que las 3 veces la ira de Jesús fue tan grande que su rostro se puso rojo como un tomate. Cuando Jesús le daba ira de verdad. Jesús comenzó a romper las mesas. Comenzó a hacer cosas, hermanos amados. La primera purificación le cayó a latigazo a medio mundo. Ladrones, ¿qué hacen en mi casa? Han convertido mi casa en casa de ladrones. Alabanza en nombre del Señor. Dice, y vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. ¿Por qué cambistas? Porque que a Jerusalén venía mucha gente de muchos países y traían diferentes monedas. Alabanza el nombre del Señor. Entonces ellos no tenían las monedas correctas para comprar. Entonces había gente allí que se dedicaban a cambiar las monedas. Yo nunca me olvido cuando la primera vez que yo fui a México, pues yo no sabía cómo estaba el valor del dólar. Y me acuerdo que llego al aeropuerto, allí a la oficina de aduana, y le digo a la muchacha que está allí, en aquel entonces, yo quiero cambiar dólares por pesos, porque yo quería usar los pesos. Y me dijo, ¿cuánto va a cambiar? Le dije, cámbiame $500. Cuando dije así, ya se quedó así. $500. Wow. ¿Estás seguro? Sí. Y no me había dado cuenta que estaba a 1,300 y pico el dólar por el peso. Y aquella mujer empieza a echar pesos en un cajón. Y cuando yo veo eso, aguántate, ¿qué tú estás haciendo? Dice, usted quiere cambiar $500 en pesos y ahora mismo está a 1,300, casi 1,400 pesos por dólar. Y yo, muchacha, si yo me llevo eso, me matan en el mismo aeropuerto. Porque me van a ver con unos sacos grandes llenos de pesos. Digo, no, entonces cámbiame este asunto. Me dice, mira, más que te recomiendo ahí, que te cambies unos $100, lo más, para que lo tengas. Porque allá pues no querían el peso, querían el dólar. ¿Ves? Pues eso parecía aquí. La gente que viene de otras áreas, pues traían su moneda local. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahí estaba el engaño. Porque le daban menos dinero y cosas así. Y por eso estaban los cambistas. Y ahí tenían unos envases con diferentes monedas y ahí le cambiaban. Bueno, esto aquí vale tanto, dame tanto, yo te doy tanto de esto. Y Jesús vio un fraude en eso. Porque ese dinero lo usaban para comprar, santo es su nombre, animales para sacrificio. ¿Ve? Entonces, eso es otra trampa del diablo. ¿Por qué? Porque cuando una persona pecaba contra Dios, tenía que traer el sacrificio desde su casa. ¿Ve? Si yo practicaba, por ejemplo, el adulterio, un ejemplo, o la fornicación, o el robo, o lo que fuera, pues se sabe el animal que tenía que ser sacrificado para opacar ese pecado. Pero yo tenía que llevar ese animal desde mi casa. La idea era de que la gente que me viera, mira, ahí va el hermano, lleva una oveja de 2 años, implica que este fue el pecado que cometió.
Entonces era una vergüenza para mí, porque todo el mundo sabía que yo había pecado contra Dios por el tipo de animal que yo llevaba para el templo. Pero el diablo se las arregló como siempre. El diablo dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, yo tengo una oficina en el templo, dijo el diablo. Tengo una oficina donde no te tienes que sentir avergonzado, sales de tu casa tú solito, lo más tranquilo, sonriéndote con todo el mundo, y cuando llegues allá al templo, allá pues compras el animal del templo y se resuelve todo, y nadie sabe de tu pecado escondido. El diablo es terrible, ¿sabes? Y Jesús, cuando vio eso, le dio ira, su rostro se puso rojo y le cayó a golpes. Rompió las mesas. La Biblia dice, mire esto, versículo número 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, porque los que vendían animales decían, ¿qué pecado tú tienes? Pues mira, lo que pasa fue, ellos decían que yo me fui con la mujer del prójimo. Oh, sí, así que tú eres casado o soltero. No, yo simplemente soy soltero, pero estoy fornicando. Necesito comprar una oveja. ¿De cuánto tiempo? De 3 años. Mírala ahí. ¿Y cuánto vale? Bueno, por ser a ti. ¿Cuántas veces has fornicado? Posiblemente. No, 5 veces nada más. Pues entonces te va a costar tanta cantidad de dinero. Y cogían a la gente y le vendían el animal más caro y había fraude en el templo. Todo eso, hermano, todavía se ve en las iglesias hoy día, hermanos amados. Hay muchos cazadores de ofrendas, gente que está en los altares buscando ofrendas. Mire, yo como evangelista, hermano, le voy a decir algo que yo aprendí jovencito. Cuando un evangelista, usted invita a un evangelista, alabanza el nombre del Señor, hace una pregunta rara y apréndaselo. Te pregunta, oye, ¿cuántos miembros tú tienes en la iglesia? ¿Sabe por qué pregunta eso? Porque él va a hacer un cálculo. Si yo tengo 100 miembros en la iglesia y digo, tengo 100 miembros, él va a decir, bueno, si cada miembro da $1, ya son $100. Pero si cada miembro da $5, ya son $500. Ya puedo ir ahí. Pero si tú le dices, en la iglesia tengo 20 miembros, y dices, vamos a seguir orando, hermano. Vamos a seguir orando, porque está haciendo un cálculo mental de cuánto dinero te puede sacar a ti. ¿Ok? Todas esas mañas yo puedo escribir en un diccionario, hermanos amados. Y muchos hermanitos caen de tonto. Entonces, ¿cómo se le dice a ese hermano? Aunque usted tenga 20 miembros, dice, yo tengo 10,000 miembros. Y el hermano se pone como el pavo real. 10,000 miembros, imagínate. A peso por cada uno son $10,000. Voy para allá a predicar. Y cuando llega se encuentra con 4 gatos. Entonces se pone triste y abatido, ni predicar quiere. ¿Por qué? Porque hoy día ese es un tipo de cambista viviendo en este año que estamos viviendo nosotros. Ahora mire bien, la palabra del Señor continúa, versículo número 12, última parte. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está. Y cuando dijo, escrito está, ¿dónde? Él tenía que cumplir la profecía linealmente. Escrito está, mire esto, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Isaías 56:7. Isaías 56. Alabanza en nombre del Señor. Mire su Biblia. Isaías 56. Mire el verso número 7. Yo los llevaré a mi santo monte, mire esto, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eran profecías que Jesús tenía que citar para que la gente supiera que no era un farsante que llegó, sino todo era fomentado por las profecías proféticas. Jeremías capítulo 7 versos 11 dice, Jeremías 7:11, mire la palabra del Señor, bendito el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 7 versículo 11, gloria al que vive por los siglos. Él tenía que verificar a la gente que lo que estaba pasando era
totalmente una profecía. Lo tiene en Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo los veo, dice Jehová. Entonces Jesús no hacía nada, hermanos amados, sin ser verificado. Él no podía decir nada que no ha sido ya profetizado por su profeta. Esa es la verificación total y absoluta de creer en el Mesías. Dios siempre pone señales en el hombre de Dios. Usted tiene que aprender a conocer los hombres de Dios, los que parecen que son de Dios y no lo son. Porque se está viviendo, hermanos amados, en una época bien rara y extraña, donde todo el mundo dice que es pastor o que es evangelista o que es esto y lo otro, y no lo son. Y usted, como no sabe Biblia, porque usted no la lee, usted no la estudia, usted tiene una cabeza prestada, usted cree lo que la gente le dice porque tú nunca estudias nada, pues es un blanco fácil. ¿Ve? Y cuando usted enseña la palabra y la predica, tiene que saber lo que está diciendo. Porque cualquiera llega a la iglesia diciendo yo soy esto y voy a hacer lo otro, y viene con una mente confusa. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado así, hermanos amados, con ese principio? Ahora mire esto, versículo número 13. Escrito está, le citó Isaías 57:6, le citó a Jeremías 7:11, y ellos se callaron la boca, por supuesto. Mire esto. Y escrito a mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando él dice eso, le citó las dos profecías de los dos profetas mayores. Ellos se callaron. Este sabe lo que está hablando. Este es lo que la gente dice que es. Este no es un disfrazado. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Él tenía ahora que hacer otra confirmación. No simplemente Jesús quería que escuchar las profecías de él, que él citó para fundamentar más su presencia. Él tenía que hacer algo. Los que estaban allí habían oído las profecías, oído lo que había dicho, pero ahora tenía que cambiar el canal. ¿Qué canal tenía que cambiar? Tenía que cambiar el oír por el ver. Entonces, Jesús decide hacer milagros de cosas que reflejan la venida del Mesías. Y esos milagros tenían que ser, alabanza del Señor, de ciegos y cojos. Porque cuando estuvo allá en Capernaum, Lucas, que dijo, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me envió para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y darle oído a los sordos, eran señales mesiánicas. Entonces, allí están los sacerdotes, allí está todo el mundo. Entonces Jesús, como conocía, dice, yo tengo que ahora hacer señales mesiánicas, no para que ellos me escuchen a mí diciendo que yo sano los cojos, ellos tienen que verlo. Cuando ellos vean lo que yo voy a hacer, entonces van a entender que no solo de oídas me escucharon, sino ellos experimentaron y vieron personalmente. Entonces, como Jesús era todo preparado, allá muchísimos cojos, muchísimos sordos. Y nótese algo interesante, alabanza en nombre del Señor, que le da prioridad a los ciegos y a los cojos, porque eran las señales mayores para reconocer el Mesías. Y con esto él iba a sellar todo lo profético que él habló por 4000 años. Para que esa hermanita tuya, usted la ve esta tarde con una ramita de palma por ahí, que no sabe de lo que está haciendo. Entienda. Ahora mire bien, verso número 14, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Nótese, el mismo Espíritu Santo comienza a traer delante de él ciegos y cojos. ¿Por qué no trajo paralítico? ¿Por qué no trajo el de la mano rota? ¿O el del pie virado? Porque la prioridad eran ciegos y cojos. Y le trajeron a él. Dice la palabra, mire esto. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos.
y los sanó. Cuando él sana a esos ciegos y esos cojos, los que todavía dudaban de la palabra de Dios y de las profecías de Dios, de Jeremías, de Zacarías, de Isaías y de Moisés, 4 profetas mencionados ahí, ellos dijeron, espérate, pero ahora nos dio por la cabeza porque los cojos los ciegos fueron sanados y los sordos. Y sabemos nosotros que solamente el Mesías puede hacer eso. Jesús cuando habla bien. Dios cuando hace las cosas las hace bien. ¿Ve? Yo no sé por qué hay tantos hermanos incapacitados en las iglesias. Gente que llevan tantos años visitando el templo, hermano. Y lo que hablan es confusión. Lo que hablan, hermanos amados, son disparates. Y llevan tantos años en la iglesia. Yo entiendo que por las puertas entra un recién convertido y no entienda esto. Y es mi trabajo como pastor y profesor bíblico sentarlo y enseñarlo. Pero que una persona que dice que es convertido 20 años me venga con un disparate a mí, es para disciplinarlo casi. Alabarse el nombre del Señor. Como dijo el Espíritu Santo, ya vosotros debíais de ser maestros y todavía sois niños que hay que darle la lechita todavía como un niño recién nacido, hermanos. Y hay muchos en las iglesias que llevan 20 años en la iglesia y todavía tienen la pacha o el biberón en la boca porque nunca aprendieron nada. Solamente calentaron la banca nada más. Nunca crecieron. Así hay un montón por las iglesias, hermanos amados, y andan por las iglesias predicando disparates y muchas, amén, amén, amén. Un sordo hablando otro sordo. Y un mudo hablando otro mudo, hermano. ¿Cómo usted va a aprender? Ahora mire esto. Verso número 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo. O sea, ese viendo fue que Dios le abrió los ojos. Viendo. Wow. Esto está tremendo. Viendo las maravillas que hacía. Nótese. No simplemente hizo milagros, hizo maravillas. Ellos la vieron. Ellos ahora no tenían excusa. Nosotros vimos las maravillas de Dios. Decían estos sacerdotes. Nosotros vimos las maravillas de Dios. Vimos cómo los sordos oían y los ciegos veían. Nosotros los vimos. Le cayó la boca a todo. Ahora mire bien la palabra. Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando. Otra profecía más. Eso era terrible. Y los muchachos aclamando, mire esto, en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. Se indignaron porque era un nombre profético. Entonces vino Jesús y le dio el último martillazo. Porque él sabe martillar bien. No se olvide que era carpintero. Dice, y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, leíste. ¿Leyeron alguna vez? Ustedes son sacerdotes, ¿no? Leyeron una profecía que está en el capítulo 8 del libro de los Salmos, verso 2. ¿Qué profecía dice eso? Pues dice lo siguiente, de la boca de los niños y de los que amaban, perfeccionantes la alabanza. Y como ellos leían las escrituras, Salmo 8, mire el verso, alabanza en nombre del Señor, alábele que Él es bueno. Salmo 8, gloria en nombre del Señor, mire el verso número 2. De la boca de los niños y de la boca de los que más fundaste la fortaleza. Le metió otra profecía más. Y con esa profecía los derritió. Y por eso es que se celebra la entrada de Él. Cumpliendo 4000 años de historia y eternidades por los siglos. Y usaban palmas porque se usaban palmas y árboles. Y la palma es símbolo de victoria delante de su pueblo. Ahora cuando ve a su vecina que llega a la casa y le pone una palmita allí, pregúntele
señora, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Sí, fue que me dijeron que es así. Le doy una clasecita.